Muy buenos días, qué bueno poder estar aquí una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Les saludo a todas las personas que nos siguen por este medio con la bendita paz de Dios, esperando que se encuentren muy bien y esperando que siempre nos levantemos con ánimo, con predisposición de corazón para tener este encuentro con Dios y con su palabra, que es una guía, que es una luz. Bueno, digo ahí esta facilidad ahora a través de estos medios tecnológicos de poder tener este contacto, esta comunicación. Y es precisamente algo de esto que quiero comenzar compartiéndole para transmitirle el mensaje que Dios puso en mi corazón para esta mañana. Y le digo, es precisamente esto que está relacionado a las comunicaciones. Vivimos un tiempo en el que el sistema de comunicaciones ha crecido a un nivel inesperado. Inesperado al menos para quienes somos del siglo pasado, quienes nacimos entre los años 60, 70 del siglo anterior y mucho más los que están atrás nuestro. Jamás habríamos imaginado las posibilidades tecnológicas que existen hoy para tener una comunicación al nivel que se ha llegado. Por ejemplo, en días pasados yo escuché una noticia de nuestro país que unos buzos, ¿sí?, se sumergieron en las aguas de las Islas Galápagos y depositaron unos chips, ¿sí?, en unas pocas ballenas tiburones. Así escuché que decían, espero no equivocarme. Depositaron unos chips en las aletas de unas pocas ballenas tiburones para tratar de conocer no solo la ubicación a dónde se mueven, sino también el estado de salud, para que ellos manifiesten el estado de salud. Y a través de estos chips se podía tener la comunicación y nos enterábamos donde sea que estos animalitos estén, habríamos de enterarnos. Y efectivamente se detectó que una ballena tiburón, que fue puesta este chip, creo que a inicios de este año, si mal no recuerdo, había viajado en unos pocos meses más de 1.300 kilómetros, ¿sí? Había llegado a estar inclusive frente a las costas de Costa Rica, allá en Centroamérica, que había regresado. Pudieron detectar inclusive alguna alteración en su comportamiento de salud, en su corazón, qué sé yo, ¿no es cierto? Y volvió ya a las aguas de las Islas Galápagos, que es su hábitat natural, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones jamás nosotros habríamos imaginado siquiera que pudiera existir. Pero así es, ¿no es cierto? Así es. Las comunicaciones en el aspecto tecnológico últimamente han crecido de manera asombrosa, que prácticamente ya uno puede conocer al momento lo que está sucediendo en el otro lado del planeta y así, ¿no es cierto? Lo triste de todo esto es que ha habido un crecimiento increíble, maravilloso, ¿sí?, asombroso de la comunicación en cuanto a la tecnología, pero también estamos viendo el otro lado de la medalla. Es decir, por este mismo crecimiento de la tecnología, ¿sí?, para la comunicación, también hemos visto que se ha roto la comunicación, llamémosla así, primaria. Aquella que se daba a nivel de familia, cuando estábamos reunidos 2, 3, 4 personas, ¿no es cierto? Y que había una coinonía, una conversación, ¿sí? Hoy no. Hoy hay una reunión de familia, ¿sí? Y todos estamos clavados con nuestro celular, cada quien haciendo lo suyo, ya sea comunicándose, ya sea mirando las redes sociales, ya sea buscando algo en internet, yo qué sé, ¿no es cierto? Pero ya no hay la comunicación que debería haber y que hasta hace no muchos años había. Inclusive, lo digo de manera graciosa, era una comunicación un poco obligada que a veces teníamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes quienes éramos hijos de familia, salíamos a hacer alguna cosa, más aún si es que era una primera aventura, es decir, el primer día de clases en el colegio, el primer día de clases en la universidad o el primer día de trabajo que teníamos. Y cuando regresábamos, ¿sí?, nuestros padres, prácticamente nos obligaban, de buen modo, ¿sí?, a que nosotros les informemos y les comuniquemos, les digamos, les hagamos saber, enterar cómo nos fue ese día, ¿sí? Y la información tenía que ser total, es decir no solo este es mi jefe, este es mi lugar de trabajo, estos son mis compañeros, sino lo que yo sentí, y etcétera, etcétera, este me cayó bien, este me cayó mal. Es decir, había una larga, gran comunicación que obviamente permitía conocernos bien los unos a los otros. Situación que, tristemente hoy se ha perdido
tremendamente. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un espacio en la casa, cada quien se encierra inclusive dentro de ese espacio, ¿sí? Y el único contacto permanente que tenemos a lo largo del día es con nuestro aparatito tecnológico, llámese computadora, tablet, celular, lo que sea, y a través de eso hay cualquier comunicación. Así que yo quisiera desde este punto compartirle un par de historias que hablan del tema que lo vamos a denominar ¿cuál es tu lenguaje? ¿Por qué me permití poner este nombre? ¿Cuál es tu lenguaje? Porque mi padre, cuando yo estuve, desde que soy niño desde que fui niño, y hasta que estuve prácticamente para terminar la universidad, mi padre tuvo un negocio, tuvo una fábrica metalmecánica, un taller metalmecánico, y tenía sus trabajadores, y obviamente él era muy exigente en sus requerimientos, y cuando alguien hacía mal, yo también colaboré, como mis hermanos mayores, colaboré en el taller de mi papá, y cuando mi papá daba una disposición y no hacían bien, no le captaban el mensaje de mi papá y por lo tanto el resultado no era el que él esperaba, él solía decir así, decía, ¿en qué lenguaje tengo que hablarles? ¿Cuál idioma tengo que hablarles para que me entiendan? ¿No es cierto? Entonces, recordando aquellas épocas de la adolescencia, quizás de la infancia, me permití poner ¿cuál es tu lenguaje? Para ver si algún rato nos llegamos a entender. Y en base de esto, quiero contarle o mejor dicho, leerle una primera historia que se encuentra en la palabra de Dios y que está ya en el libro de Génesis, capítulo 11, versículos apenas del 1 al 4. Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 4, siempre con atención y con la reverencia que la palabra de Dios amerita, voy a hacer la lectura de estos versículos que van a salir en pantalla. Dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿No es cierto? Entonces, nosotros aquí vemos un proyecto ambicioso que tenían estas personas que no eran temerosas de Dios, pero que el lenguaje les sirvió para tratar de emprender en un proyecto ambicioso, grande, enorme. Sus propósitos no eran tan buenos, eran grandes propósitos, pero no muy buenos. Y vemos que ellos tenían una facilidad. ¿Cuál era la facilidad? Precisamente la del lenguaje, ¿no es cierto? Comienza diciendo, en los versículos que acabamos de ver, que ellos tenían una misma lengua y unas mismas palabras, ¿no es cierto? Y luego vemos en los siguientes versículos, dice, y dijeron esto, Entonces había una comunicación, un fluido de comunicación, de ida y vuelta, muy bueno por lo que nosotros vemos. Y que obviamente su proyecto así lo amerita. Permítame un poquito definir dos aspectos que yo quiero destacar en estos primeros versículos. Una, ¿qué es el lenguaje? Y la otra, ¿a qué se refiere estrictamente en este sentido esas mismas palabras? ¿No es cierto? Entonces podemos definir que el lenguaje es un conjunto de sonidos articulados que manifiestan las personas para hacer conocer su pensamiento o su sentir. Sí, les repito, lenguaje no es sino el conjunto de sonidos articulados, ¿sí?, que manifiestan las personas para hacer conocer o hacerse dar a entender en su sentir y en su pensar, ¿no es cierto? Y obviamente este lenguaje, ¿sí?, que lo estoy definiendo es de aceptación de muchas personas. ¿Por qué? Porque tienen un mismo concepto. Es decir, cuando yo digo vamos a jugar fútbol, todas las otras personas que me escuchan saben cuál es mi deseo, cuál es mi anhelo y lo entienden plenamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un mismo concepto que refleja a todas las personas. Pero en este caso específico, cuando dice que tenían las mismas palabras, nosotros debemos tener en consideración que no se refería, o la Biblia no se refiere a que usaban
una misma palabra, sino a que el lenguaje, ¿sí?, les daba una identidad en estas palabras. Es decir, todos hablaban del mismo modo, ¿no es cierto? Tanto así que tenían esta identidad de lenguaje. ¿Por qué? Porque tenían una misma intención, porque tenían un mismo propósito, porque tenían un mismo sentir, ¿no es cierto? Es más o menos como cuando uno está traba una amistad, en adolescencia me refiero, no sé si hoy sucederá así, pero cuando uno traba una amistad en la adolescencia con un amigo o con un grupo de amigos y comienzan a tener el mismo lenguaje, todos hablan lo mismo, de pronto aparece una frase que se vuelve una frase repetitiva entre todos los del grupo o los de la jorga, como se decía antes, ¿no es cierto? Y uno va adquiriendo ese mismo lenguaje. Entonces esas mismas palabras es algo que le dan identidad al grupo. ¿Por qué? Porque hay un mismo sentir, un mismo propósito. En este caso podríamos decir una misma fechoría, ¿no es cierto? Porque ¿cuál era la intención de ellos? Pues ellos usaron mucho del lenguaje porque tenían la intención de rebelarse contra Dios, ¿sí? Ellos querían tener un nombre, por si acaso sean esparcidos por la tierra, o sea, que se sepa que ellos fueron los que construyeron aquella torre en Babel, ¿no es cierto? Ellos, el lenguaje les permitió desarrollar inclusive ciertas innovaciones en la construcción. Ya no iban a ocupar solo piedras, sino que habían aprendido a hacer ladrillo, ¿sí? La mezcla ya no iba a ser quizás el lodo o el chocoto como se conocía antes, no, ahora ya había el asfalto. Es decir, el lenguaje les facilitó muchas cosas para su propósito. ¿Cuál era el propósito? Pues el propósito era este. Y cuando le menciono, el propósito era este, ¿no es cierto? Rebelarse contra Dios. En términos generales era eso. Y ahí fluye muy bien el lenguaje cuando se trata de rebelarse contra Dios. Tanto es así que nosotros hoy vemos exactamente esto, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, ciertas fundaciones, entre comillas, hablan un mismo lenguaje para rebelarse en contra de Dios. Entonces, por ejemplo, hablan el mismo lenguaje en el que están de acuerdo y se entienden plenamente porque su comunicación es muy fluida, por ejemplo, para tratar de aprobar y hacer aprobar el aborto en muchos países, ¿no es cierto? Por ejemplo, para imponer la ideología de género, que es totalmente opuesta a la palabra de Dios, se habla un mismo lenguaje, ¿no es cierto? Hablan el mismo lenguaje periodistas, hablan el mismo lenguaje ciertos gobernantes, hablan el mismo lenguaje. Los únicos que no hablamos de ese lenguaje somos los creyentes en Cristo Jesús, conforme dice su palabra, ¿no es cierto? Pero para todo lo que sea atentar contra Dios, para todo lo que sea blasfemia, para todo lo que sea silenciar el evangelio, para desmerecer el poder y la deidad de Dios, sí, el mundo entero habla un mismo lenguaje. Y en ese sentido, cuando se trata de ir en contra del evangelio, sí, hay un lenguaje fluido, todo el mundo lo entiende, los sonidos articulados son entendidos plenamente por absolutamente todos. Tanto es así que en cuestión de fechorías, porque así me permití llamarlo, en cuestión de fechorías, inclusive la misma Biblia advierte, por un lado, un tipo de lenguaje que a veces ni siquiera es hablado, ni siquiera es escrito, sino que es con señas. Y como nota curiosa, yo le voy a dejar estos versículos y los vamos a leer, los vamos a ver en pantalla para que nosotros entendamos cómo es el lenguaje cuando se trata de atentar contra los principios, contra lo de Dios, contra los valores, contra lo que es correcto, contra lo que es santo, contra lo que es honesto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y para eso va a salir en pantalla, siempre con la misma atención y con reverencia, estos versículos del libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 12 al 15. Proverbios, capítulo 6, versículos del 12 al 15, dice así: El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, ¿no es cierto? Entonces, mire ese lenguaje, ¿sí? Lenguaje con señas, ¿no? Ese lenguaje pícaro, ese lenguaje malicioso, ese que lo hace, como dice ahí, ¿no? Sea guiñando el ojo, sea moviendo las manos, moviendo los pies, es porque algo quiere ocultar, porque quiere que el resto no lo entienda para él poder, esta persona poder cumplir su cometido, etcétera, etcétera.
ahí está el mal que le espera, ¿no es cierto? Entonces digo, hay este tipo de lenguajes que definitivamente son extremadamente fluidos para las cosas malas, ¿sí? Yo te hago una seña y ya sabes cuándo tiene que ser. ¿Cómo es el lenguaje de la delincuencia hoy en día? ¿Sí? Y hablo de la delincuencia común, de la que está en la calle, ¿no es cierto? El uno hace de campana. Cuando yo me saco la gorra, ahí quiere decir que puedes atacar, ¿sí? Si es que de pronto me pongo la bufanda, entonces eso quiere decir que hay peligro, que viene la policía. Ese es el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de los políticos hoy en día? ¿No es cierto? Todos tienen el mismo lenguaje para ocultar las cosas indebidas, las cosas inapropiadas, para ocultar su negligencia, su incompetencia o sus maliciosas acciones, ¿no es cierto? Y es un mismo lenguaje, y el mismo lenguaje del político es el lenguaje de la prensa, escrita, hablada, es el lenguaje del cómplice, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces digo, hay un lenguaje fluido, ¿sí?, para todo lo que es atentar contra los principios de Dios. Pero también viene la segunda historia, gracias a Dios, que tenemos, en el que también vimos a muchas personas, ¿sí?, con un mismo lenguaje. Y va a salir en pantalla esta preciosa historia que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 11, con atención y reverencia a la palabra, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿No es cierto? Aquí también tenemos un grupo de personas hablando, ¿sí? La comunión entre unos y otros está determinada en los primeros versículos. ¿Por qué? Porque aquí no es que todos estaban de acuerdo en hacer algo, no. Ellos estaban en una condición de total sujeción, de total sumisión, de total búsqueda de Dios. Y la Biblia destaca y dice que ellos estaban juntos y unánimes. Es decir, no solo que juntos significa que estén cercanos el uno al otro, ¿sí?, sino que estaban unánimes, es decir, en un mismo sentir, en un mismo criterio. Ellos estaban procurando algo, ¿sí?, que les había sido ofrecido, ¿no es cierto? Que el poder del Espíritu Santo iba a descender sobre ellos para que den testimonio a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces ellos estaban ahí unánimes, y de pronto dice que vino este viento recio con un estruendo, y que el estruendo hizo que toda la gente que estaba en Jerusalén se juntaran los unos a los otros. Y comienzan este grupo de personas, los discípulos, ¿sí?, que habían quedado del Señor, y el grupo de las personas que se habían añadido, dice que comenzaron a hablar, ¿sí? Y comenzaron a hablar lo que ellos creían que debían hablar, ¿no es cierto? Ya le voy a explicar un poquito más de esto. Y mientras ellos hablaban, sucedía un milagro, ¿sí? Que había gente de todas las naciones bajo el cielo, dice la palabra, y todos les oían en sus dialectos en realidad, ¿no es cierto? En su lenguaje humano. Les oían hablar y se quedaban asombrados. Dice, pero estos no era muy común antes que hayan personas como hoy sí, aunque no sea tampoco muy común, pero sí hay personas que hablan 2, 3, 4 idiomas, ¿no es cierto? Eso no era común antes. Ya le digo, los dialectos inclusive que tenían cada uno en esas distintas regiones del mundo conocido de entonces. Y comienzan a oír estas cosas, y comienzan a maravillarse, ¿sí?, de verles, y la primera reacción es frente a estas personas. Dicen cómo ellos tienen un lenguaje, ¿sí?, que
que está siendo entendido por cada uno de nosotros, a pesar de que nuestras lenguas, a pesar de que nuestros idiomas, a pesar de que nuestros dialectos son diferentes, ¿no es cierto? Entonces este evento maravilloso que se había dado en los inicios de la iglesia, ¿sí?, es lo que destaca con total diferencia al lenguaje que vimos en aquel megaproyecto de Génesis capítulo 11, ¿no es cierto? En ese megaproyecto todos tenían un mismo lenguaje, todos tenían unas mismas palabras. Esas mismas palabras permitió que ellos pudieran encaminarse en este proyecto, pero ese proyecto fue suspendido por Dios. ¿Por qué? Porque aunque tenían un lenguaje que les permitía tener una gran comunicación y estar de acuerdo en todas las cosas, sin embargo, Dios no estuvo de acuerdo con ese tipo de lenguaje, porque ese lenguaje les estaba llevando a ir en sentido contrario a Dios. Acá vemos algo diferente, ¿no es cierto? Acá vemos personas con un lenguaje, ¿sí?, pero que comienza a impactar a otras personas, y Dios no detiene este proyecto. Por el contrario, lo respalda, porque este proyecto habría de llamarse iglesia. ¿Cómo funciona el proyecto iglesia? Bueno, lo primero que nosotros vemos aquí dice que ellos no hablaban lo que querían, sino que ellos hablaban lo que el Espíritu les daba que dijesen, ¿sí? Entonces no es que uno en el proyecto iglesia puede hablar lo que uno quiere, lo que uno piensa, lo que me vino, lo que sentí, imaginé o soñé. No, no es así. Uno tiene que hablar lo que Dios le dice que uno hable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esas palabras que van a salir de la boca no solo del predicador, no solo del pastor, no solo del líder o del colaborador, sino de todos quienes formamos parte de este proyecto que se llama iglesia, todas nuestras palabras tienen que ser palabras que edifiquen, palabras que sanen, palabras que sean un bálsamo, palabras que exhorten, ¿no es cierto? Todo ese tipo de palabras, pero palabras, como ya vamos a ver un versículo más adelante, palabras sazonadas con sal, o sea, con sabiduría, con entendimiento, revestidas de amor, ¿no es cierto? Entonces, ese es el lenguaje que nosotros debemos ocupar. Por eso es que el tema se llama ¿cuál es tu lenguaje? ¿Sí? ¿Es un lenguaje de comercio, de empresa, que solo procura enriquecimiento? Bueno, ese es tu lenguaje, ¿sí? Y ahí a lo mejor te va estupendamente bien, pero no estarás atentando contra Dios. O te estás olvidando de este otro lenguaje, que es el lenguaje que Dios quiere que lo hagamos, ¿no es cierto? Entonces le digo, el primer aspecto que nosotros debemos destacar es que ellos no hablaban lo que querían, ellos hablaban lo que el Espíritu les daba que hablasen. Primera situación. Segundo, a través de ese lenguaje se cumplió un propósito de Dios. Se cumplió un propósito de Dios. Ese propósito que desde ahí se inició y respaldó hasta el día de hoy. Viene respaldando cuando el lenguaje es de Dios. ¿Sí? Viene respaldando. Y es el propósito de llevar el evangelio a toda criatura. De poder llevar una vida de testimonio, de poder llevar una palabra de aliento, una palabra de orientación, una palabra de instrucción, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, el lenguaje que es puesto por Dios y que Dios es el que lo respalda. Ahora, en ambos casos hubo un punto de partida similar, ¿sí? En ambos casos, todas las personas, tanto en el proyecto de Génesis 11 como en el proyecto de Hechos capítulo 2, todos estaban unánimes y juntos, cierto es. Pero ¿qué marcó la diferencia? La diferencia marcó la voluntad de Dios. En el primer proyecto, Dios no estuvo de acuerdo. En el segundo proyecto, Dios estuvo, está y estará por siempre de acuerdo. ¿Por qué? Porque la diferencia se marca con estos dos aspectos que yo quiero que queden grabados en nuestras vidas, en nuestros corazones. Primero, ¿sabe por qué ellos hablaban lo que Dios les daba que hablasen? ¿Y sabe por qué Dios respaldó ese hablar que, insisto, edifica, levanta, alienta, impulsa, palabras de sanidad, inclusive sanidad al alma, etcétera, etcétera? La primera razón que va a salir ahí en pantalla es porque ellos estaban llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Qué importante es hoy en día, siempre lo ha sido, pero hoy mucho más por los tiempos críticos, difíciles, nublados, tenebrosos que estamos viviendo. Qué importante es que nosotros seamos personas llenas del Espíritu para que tengamos palabras, actitudes, reacciones que sean
apropiadas que marquen la diferencia, que muestren que nosotros somos diferentes, que nosotros sabemos manejar la situación, no porque nosotros tengamos esa capacidad, sino porque sobre nuestras vidas hay el control del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces ellos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo? Por sus frutos. Porque por los frutos los vamos a conocer. Por los frutos en su vida, por los frutos de lo que habla, por los frutos dignos de arrepentimiento que debe haber. Y el segundo aspecto es que ellos no hablaban cualquier cosa. Ellos no se detenían en largas conversaciones sin provecho para hablar de la farándula, para hablar del chisme, para hablar del cuento, para criticar al prójimo, para juzgar la política. No, ellos no se detenían en esas cosas, ¿sí? Ellos hablaban las maravillas de Dios. Hablaban las maravillas de Dios. Y eso sí que me da mucho gozo. ¿Por qué? Porque hablar de las maravillas de Dios no es solo contar y decir, mira que Dios abrió el mar rojo para que su pueblo saliera de Egipto, de la esclavitud, hacia la libertad en pos de la tierra prometida, y el mar se abrió. ¿Eso es una maravilla? Claro que esa es una maravilla de Dios. Nadie lo dice que no. Que cuando iban a llegar a la tierra prometida también se abrió el Jordán y las aguas se detuvieron para que pasen. Es una gran maravilla. Maravilla que hayan sido sustentados por 40 años con el maná y que su ropa no se desgastó y que su zapato iba creciendo junto con el pie. Todo eso es maravilla, sí. Sí, es maravilla, pero Dios quiere que hables tú las maravillas de Dios, es decir, tu testimonio de vida, lo que Dios viene haciendo en tu vida, los milagros que se han suscitado, los efectos de la salvación en tu vida. Esas son las maravillas de Dios. Entonces imagínense cómo ellos hablaban las maravillas de Dios ahí cuando encontraban a un Pedro que era mal genio, que era prepotente, que acababa de cortar una oreja días atrás de un soldado, ¿no es cierto? Y que ahora hablaba con ternura, con paz, con tolerancia, con tranquilidad, que su reacción ya no era la misma reacción abrupta que había tenido antes, ¿no es cierto? Sí, entonces, esas maravillas de Dios son las que nosotros debemos hablar. Y quizás podríamos resumirlo de esta manera, con el versículo que le había ofrecido y que en este momento, con reverencia, atención, vamos a leerlo y que va a salir en pantalla. Y se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿No es cierto? Ese es el lenguaje del cristiano. Así debemos darnos a conocer. De esa manera debemos ser identificados nosotros, con ese lenguaje. ¿Cuál es nuestro lenguaje entonces? Queda la pregunta. Nuestro lenguaje es el que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y no estoy hablando de las palabras, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un cristiano no debe haber jamás una palabra indebida, grotesca, ofensiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el lenguaje que nosotros manejamos? ¿De qué estamos llenos para que cuando somos exprimidos, ver cuál es el jugo que sale en nuestras vidas? Que Dios nos ayude a tomar en consideración este aspecto, porque con el lenguaje de nuestra comunicación ganaremos muchas almas para Cristo o podemos perderlas. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos bendiga grandemente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén.